similar a la insulina, bloqueando el efecto de estos receptores, impidiendo entonces el crecimiento placentario y el crecimiento del mismo nene. Por eso es que la PAP-A estaría asociada a preeclampsia y a restricción de crecimiento intraútero. La fracción libre de la beta en el primer trimestre también es un marcador predictivo. Hay marcadores bioquímicos, los famosos angiogénicos. Normalmente también se supone que dentro de las teorías de preeclampsia y RCIU, porque la fisiopatología, al menos de RCIU temprano y la preeclampsia temprana es la misma, los proendoteliales, digamos, los proangiogénicos, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario, que están en equilibrio ligeramente superior a los factores antiangiogénicos, y son los que promueven pues la vasculogénesis y el crecimiento y la distensión y la compliance de las arteriolas espirales, si quieren, para una adaptación adecuada durante el embarazo. Y en equilibrio con los factores antiangiogénicos, principalmente la endoglina y el SFLT, que es el tirosinquinasa, ¿cierto? Bueno, cuando hay un desequilibrio entre ellos, bajan los factores antiangiogénicos y suben los antiangiogénicos, también sería un predictor de riesgo para RCIU. Les menciono esto porque, si bien es cierto no lo teníamos, ya desde este año en laboratorios ROE se está dosando el factor placentario y el SFTL1. 380 soles, no es que les esté haciendo propaganda, sino que no lo teníamos, solamente teníamos el PAP-A y la fracción libre de la beta y podíamos colocarlo en las calculadoras para riesgo. Pero ahora ya tenemos estas dos, factor placentario y el SFTL1. Recomendaciones. Debe realizarse el tamizaje de factores clínicos de riesgo para RCIU mediante una historia clínica completa. La historia clínica no va a reemplazarse, creo yo, nunca, y no debería reemplazarse para un buen médico, porque voy a coger la mayor cantidad de riesgo aquí. La mejor medicina es que yo prevenga la enfermedad antes que se presente. Cuando ya se presentó, pues tengo un montón de herramientas ciertamente, pero es mejor evitar que se instaure. Se debe desaconsejar el fumar en cualquier momento del embarazo. Aquí no lo veo tanto, pero en España era frecuente que en la consulta la mamá fumaba y a pesar de que le explica los riesgos, no es un problema con ella y lo va a seguir haciendo y ya está. Imagino que con la globalización y todo veremos más pacientes aquí que va a pasar ello. Entonces explicarles que definitivamente hay asociación con el tabaquismo y la restricción de crecimiento intraútero, obviamente con otras drogas también. El uso de los test de aneuploidías en el primer y segundo trimestre debe ponerlos en alerta cuando los resultados salen positivos. ¿Por qué el uso de test de aneuploidías? Porque en el test de aneuploidías, si es que yo hago o trato de calcular las probabilidades y marcadores de riesgo, si revisan la página que está online de la Fetal Medicine Foundation, por ejemplo, o las calculadoras del Clinic, que también están online para cualquiera, piden estos marcadores, PAP-A, fracción libre de la beta, factor placentario, pide la Fetal Medicine Foundation. Bueno, aquí un par de cuadros les puse sobre nuestra problemática. Miren cómo ha ido increciendo conforme han pasado los años la tasa de embarazo adolescente. Actualmente nuestra tasa de embarazo adolescente va en 3, bueno, todavía se mantiene la cifra. Esto es del 91 hasta el 2012. 11, 13, 13 y estamos en 13% de tasa, según fuente del Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, 13% de la tasa de embarazo adolescente. Obviamente mayor en la población rural, mayor en la selva, mayor cuando hay menos educación. Y esto es lo más fresco, digamos, del 2009 al 2017, sigue manteniéndose en 13 aproximadamente la tasa de embarazo adolescente. Entonces, ahí está la predicción, ahí está la prevención. Sobre ello es que podemos actuar o debemos de actuar. Prevención. ¿Cómo prevenimos? No hay opciones de tratamiento válidas para mejorar el flujo de nutrientes y oxígenos al feto con RCIU. ¿Qué significa? Lo que les digo, que una vez que se presentó la enfermedad, al menos en RCIU, si se dan cuenta, hacemos Doppler y hacemos un montón de cosas para ver cuándo lo sacamos, pero no otorgamos más cosas a la mami ni al nene, no hay medicina intraútero para darles alguna solución al momento. Entonces la idea es hacer prevención primaria, esa es la clave para reducir los efectos en salud asociados a la restricción de crecimiento intraútero. a lo que les mencionaba al inicio, no sé qué tan frecuente sea acá que llegue una paciente a consulta de hospital y le dice, doctor, quisiera saber cómo prepararme porque quiero salir embarazada. Yo trabajo en los extremos en Lima.
en el Hospital San Bartolomé, que agrupa toda la población de Cono Norte y es población socioeconómicamente hablando muy pobre a veces, y a la otra población de la Clínica San Felipe, que ve otro tipo de población con mayor poder adquisitivo. En el hospital nunca nadie se me ha presentado con esa pregunta. Y en la clínica, al inicio, cuando empezaba, ya me aburría que llegaran y me decían, vengo para prepararme, pues intenta, ¿no? Pero no, actualmente hay mucho por hacer allí, desde empezar a hacerle la historia y buscar los riesgos. ¿A qué factores estás expuesto? ¿En qué trabajas? ¿Salón de belleza? ¿En un grifo? ¿Inhalación de tóxicos? ¿Vives en la avenida Bancay? ¿Vives por dónde? Todo eso es importante. Exponerse a cigarro, de repente no fuman, pero son fumadores pasivos, sin que necesariamente sea una paciente con infertilidad que viene para salir gestando. Una paciente común y silvestre debería preparar el embarazo, porque esa es la oportunidad para hacer promoción de salud. Recuerden que la diferencia entre promoción y prevención era que prevención ya voy enfocada a evitar una enfermedad y promoción es en general promover conductas, estilos de vida saludables sin enfocarme en una patología necesariamente, porque sé que el resultado va a ser óptimo en cuanto a la tasa de morbilidades asociadas a ello. Una historia clínica completa, siempre, esté o no esté gestando. Y evaluar, como les digo, las exposiciones ambientales. Respecto a eso, hay varios estudios. Miren, 2012, 2016, búsquenlos en internet y revisen lo que les estoy diciendo. Contaminación del aire. El problema con la contaminación del aire hay muchos metabolitos tóxicos que ingresan y se instalan produciendo alteraciones a nivel mitocondrial placentario, lo cual desencadena cambios epigenéticos en el tejido fetal y placentario, disminuyendo el volumen placentario y el flujo sanguíneo. La última escala, digamos, va a ser una inflamación sistémica, estrés oxidativo, con compromiso vascular, lesión endotelial y, bueno, los efectos, voy a verlo con eventos adversos durante la gestación, mecanismos potenciales subyacentes para la patofisiología del RCIU. Puntualmente, miren los factores que se han evaluado. Este es otro estudio muy interesante, del 2019, este año, en el que se evalúa el dióxido de azufre, óxido nítrico, monóxido de carbono la exposición de estos factores desde el periodo preconcepcional estaría más asociado a la restricción de crecimiento intraútero, estadísticamente demostrado. La contaminación del aire, incluso de niveles bajos a moderados, puede asociarse a un amplio riesgo de RCIU, lo cual no solo se asocia a alto riesgo de óbito y mortalidad, sino, bueno, a problemas. Ya saben que el RCIU, la hipótesis de Berker, ¿no? Debajo de 2,500 al nacer, el riesgo de problemas metabólicos, hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, el problema empieza con nosotros, pero estamos produciendo o dando un nene con probablemente muchos problemas a largo plazo. Sobre alimentación y micronutrientes. En mujeres desnutridas crónicas, los suplementos de alta energía parecen reducir el RCIU y disminuir la mortalidad perinatal. La Organización Mundial de la Salud considera que los elementos más importantes son la vitamina A, el hierro y el yodo, porque su déficit sí ha sido asociado a riesgo de RCIU y riesgo potencial para comorbilidad materna, en países como el nuestro, por ejemplo. La anemia, a propósito de la anemia, un tema tan tocado en los últimos meses, sobre todo cuando es entre estos rangos, obviamente debajo de 7 o sobre todo debajo de 10, resultados adversos gestacionales, RCIU, el yodo, el compromiso del crecimiento fetal está demostrado, y no solamente ello, sino recuerden el hipotiroidismo congénito, deterioro de desarrollo cerebral fetal. Por eso es que, bueno, como políticas de Estado ya se supone que consumimos la sal yodada. Yo no sé si en todos los rincones de pronto de Arequipa tengamos eso de la sal yodada, porque se demostró ya su eficacia y disminuyó ostensiblemente este riesgo del hipotiroidismo congénito. Sobre la ganancia ponderal, pacientes con sobrepeso y obesidad. Actualmente nosotros ya estamos en más de 30% de sobrepeso. Bueno, Estados Unidos es creo que más de 30% de obesidad, pero nosotros estamos más de 30% de sobrepeso, estamos incrementando las tasas de obesidad, y no solamente Perú, Latinoamérica en sí está con una tangente positiva muy grande en cuanto a obesidad y sobrepeso se refiere. ¿Qué hay respecto a la ganancia ponderal?
lo que teníamos desde 1990 que recomendaba el Instituto de Medicina, esta era la ganancia ponderal de acuerdo al índice de masa ponderal. Bueno, y sigue siendo, algunas revisiones de la COG lo siguen publicando, que si mi índice de masa corporal está debajo de 20, ganar de 12 a 18 kilos, si está entre 20 a 24, que es lo normal, de 11 a 16 kilos, es cierto, esto está en la COG todavía. Y si hay sobrepeso, ganar de 7 a 11 kilos, y si es obesa, de 30 a más de índice de masa corporal, mínimo 7 kilos. Bueno, se hicieron estudios obviamente en el que se evaluaron casi 300.000 gestantes, ¿ya? En donde se vio que las pacientes que habían tenido un índice de masa, bueno, que habían tenido una ganancia ponderal muy parecida a lo que recomendaba el Instituto Nacional de Medicina, cursaban con más riesgo de bebés con peso pequeño al nacer o pequeños para la edad gestacional, y hubo un mejor resultado en las que tuvieron esta ganancia, que en este caso fue menos de 20 kilos, de 4 a 10 de ganancia, cuando hubo índice de masa corporal normal de 2 a 10, sobrepeso menos de 9, lo cual implicaba, podría ser 0, y con obesidad menos de 6, lo cual también abarcaba que podía ser 0. Entonces, hay que incidir bastante en el peso con nuestras gestantes. La ganancia ponderal se da desde, creo que llegan a la semana 15 y ya se ganaron 10 kilos. Entonces, está asociado a comorbilidad, está asociado a RCIU, deben de ganar digamos que lo óptimo, y procurar hacer ese control desde los primeros meses de gestación, porque en la segunda parte indefectiblemente va a subir, el bebito, la ganancia va a ser de 35 a 40 gramos por día en los últimos meses. Entonces las primeras 20 semanas es donde tenemos que incidir más, tratando de controlar el mismo peso para que después pueda subir. 20 semanas tenemos un bebito de 400 gramos, ¿por dónde habría que subir 8 kilos, por ejemplo? Entonces, eso es lo que le remarcaba, con esta ganancia ponderal se obtuvo resultados positivos, y con la ganancia recomendada desde 1990 hasta ahora por el Instituto Nacional de Medicina no necesariamente hubo resultado. La conclusión del estudio fue que la ganancia de peso, de acuerdo al índice de masa corporal, estuvo asociada a nenes con poco peso al nacer y neonatos debajo del rango adecuado para la edad calculada. Este es un estudio del Cochrane, también de este año. Se evalúan 17 estudios, aproximadamente 137.000 mujeres, en donde se compara el uso de micronutrientes versus el uso de ácido fólico y hierro. ¿Por qué? Porque hay micronutrientes que solamente tienen el ácido fólico y el hierro, y entonces decíamos que de pronto sería suficiente a dar un multivitamínico. No es que quiera promover las marcas, pero de pronto me acuerdo del Supradin o Madre o Natele, ¿no? Entonces, el comparativo que hicieron ellos respecto a dar el multivitamínico, que también tenía ácido fólico y hierro, respecto a dar solamente el ácido fólico, increíblemente Cochrane, que nunca encuentra algo significativo, encontró una respuesta positiva, un impacto positivo, en que si yo daba el multivitamínico había menos riesgo de nenes pequeños para la edad gestacional que si solamente daba el complemento ácido fólico y fierro. Ojo, que esto tiene mucho más impacto en pacientes con un basal de desnutrición, de pobre ganancia ponderal, ¿entienden? Al arranque, cuando yo tengo una paciente con un estado nutricional deficiente, mayor beneficio tendré. Y la aspirina, que ya la conocen, en el estudio de la ASPRE del 2017, que sale en el New England, evalúa que efectivamente es lo único que tenemos hasta ahora para prevenir el RCIU y la preeclampsia temprana sobre todo. Se recomienda bajas dosis de aspirina en mujeres con historia previa de síndrome de insuficiencia placentaria, RCIU y preeclampsia. Bueno, esto, según las revisiones de la COG, habla que necesitaría mujeres con al menos un par de estos factores de riesgo para empezar la aspirina, nivel de evidencia 1A. Hipertensión arterial crónica, obesidad, edad materna más de 40 años, historia de terapia de fertilidad, diabetes mellitus, gestación múltiple, y antecedente de DPP, historia de infartos placentarios. Lo puntual es que la NICE dice desde el 2010 en realidad que me bastaría un factor de riesgo mayor para empezar a dar yo la aspirina desde la semana 11-12 hasta las 36. Y dentro de los factores de riesgo mayores considera hipertensión arterial crónica,
diabetes mellitus, enfermedad renal, enfermedad autoinmune como el lupus o el síndrome fosfolipídico y el antecedente de haber tenido preeclampsia y o RCIU. Entonces, según la NICE, con eso sería suficiente. Hasta que, bueno, después sale lo de Nicolaides y él dijo que si, aparte de esos criterios clínicos, sumo lo del IP de las uterinas, sumo lo de los marcadores bioquímicos, voy a limitar un poco más mi muestra y va a tener un poco más sentido, el NNT va a ser más bajo si doy la aspirina en este grupo. Si es que aquí no tengo para tomar el factor placentario, el PAP-A, podría basarme en los criterios de la NICE y empezar a dar la aspirina. Bajas dosis, obviamente está asociado a una disminución del RCIU y disminución también de muerte perinatal. Dosis baja de aspirina se refiere a debajo de 325, ¿cierto? Pero lo máximo que se encuentra, que se ha dado en los estudios a las mamis gestantes, es de 150 hasta 160 máximo. Partiendo desde 50, 75, 85, 100, 150. A dosis de 75, 81 miligramos, el problema es que se encuentra hasta un 30% de resistencia y la tasa de efectividad no es tan buena. Por ello es que las dosis mayores lograrían una mejor respuesta. ¿Cuándo iniciar? Se sugiere entre la semana 11 y 12 y sobre cuándo terminar, en realidad de pronto pareciera que a alguien se le ocurrió terminar a las 36, porque por allí que están haciendo estudios terminar a las 37, terminar a las 38. La dosis que se da de aspirina no es que produzca que disminuya la agregación plaquetaria de forma significativa como para asociarse a problemas en el parto o en la cesárea. En realidad es una dosis bastante baja, pero bueno, con la mayoría de estudios, en todo caso las escuelas principales, llegan hasta la semana 36 y es lo que solemos decir. 150 miligramos por la noche, va mejor por la noche, no lo sé por qué, estadísticamente tiene mejor respuesta, y hasta la semana 36. Este estudio es muy interesante porque, es un estudio del 2017, el rol de la aspirina para la prevención de preeclampsia y restricción de crecimiento, es una revisión sistemática. 45 estudios, más o menos 20.000 gestantes. ¿Para qué se los pongo? Porque en este cuadrito, si es que ven, se compara la predicción de preeclampsia, sin signo de severidad se entiende, preeclampsia severa y restricción de crecimiento intraútero, la última parte. Entonces, si es que nos fijamos, se comparaba en todos esos estudios la dosis de aspirina que habían dado, 50, 60, 75, 80, 100, 150, 60, igual, increciendo en los tres rubros que se evaluaron. Y si se dan cuenta, el riesgo relativo, recuerden que el riesgo relativo más próximo a 1 era el que tenía mayor efectividad, ¿cierto? Pues bien, vean, dando 50, 0.33, dando 150, 0.07 para preeclampsia. Para preeclampsia severa, 0.96, dando 60, 0.07 con 150. A más próximo a 0, el resultado es más efectivo cuando es el riesgo relativo. Y en restricción de crecimiento intraútero, 50, 60 miligramos, 0.7 y dando 150 miligramos, 0.29. O sea que sí es dosis dependiente. Por eso es que la mejor dosis sería dar entre 100 y 150 miligramos. Nosotros no tenemos dosis de 150, de pronto yo le digo a las pacientes tableta y media, aunque la de 100 es muy chiquita y no la pueden partir, o puede ser 2 del 81, 162. Conclusión del estudio. La prevención de preeclampsia, restricción del crecimiento, uso de la aspirina en preeclampsia temprana está asociado a dosis respuesta, lo que les estoy mencionando. Obviamente, ¿hasta cuándo, no? La idea es empezarla debajo de la semana 16. Ojo, que también se puede dar, y eso justo lo comentaba en una exposición anterior que tuvimos con el doctor Huertas, que salió una revisión este año, en el 2019, creo que en enero, no sé si la revisaron, de la COG, en la que dice que se puede dar la aspirina hasta la semana 26. Habría que revisar ese paréntesis del estudio y buscarlo abajo, que no lo he hecho todavía, porque cierto, sería el único estudio que de pronto nos dice eso. Se ha evaluado dando pasadas las semanas 16, el efecto es mucho menos en comparación a las que recibieron la aspirina antes de la semana 16. Finalmente, ¿qué nos llevamos de la charla? El cuidado preconcepcional es crucial para evaluar los potenciales factores de riesgo para crecimiento fetal anormal. No nos creamos que porque hacemos promoción o prevención de salud somos médicos de primer nivel, médicos de centro de salud. Eso es lo más importante de todo, realmente. Vamos a estar capacitados para manejar a las pacientes de riesgo cuando vengan con un RCIU tipo 3, tipo 4, y sí, ¿para qué? O hacer hasta algo intraútero si quieren. Pero la base de la medicina está aquí. Tenemos que actuar desde antes que se instaure la enfermedad.
el cigarro en el embarazo definitivamente produce RSIU, y dejarlo produce un incremento del peso al nacer de unos 240 gramos en las pacientes que lo dejaron. En zonas endémicas de malaria, y esto lo menciono porque en nuestra población, al menos en la selva sí tenemos zonas endémicas, el uso de fármacos antimaláricos no está contraindicado. De hecho, que la hidroxicloroquina en pacientes con malaria, así estén gestando, disminuye el riesgo de RSIU y no habría problema con administrarlo, ojo. Obviamente, utilizar las redes con los insecticidas y eso disminuye también el riesgo de contagiarse de la enfermedad. Y esto lo pongo en negrita porque de pronto es lo que más énfasis siempre ponemos. Aspirina a bajas dosis reduce el riesgo de preeclampsia y RSIU en casi 50% cuando se da entre la semana 11 y 12, antes de la semana 16 hasta la semana 36. Pacientes con antecedente de hipertensión o antecedente de preeclampsia se debe empezar desde el inicio del embarazo, semana 10-12. Y se debe implementar y promover programas de screening del primer trimestre para identificar a las mujeres de alto riesgo antes que se presente la enfermedad. Bueno, 29 minutos, doctor Huertas. Muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes también. Ha sido un placer. Tenía otra foto aquí de cuando vine, cuando joven, a Arequipa, pero esta la tomé el miércoles o el jueves y me pareció más linda. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. John Apaza, médico asistente del Hospital Honorio Delgado de acá de la ciudad de Arequipa. Él es ginecobstetra, nos va a hablar sobre velocidad media de la arteria uterina en una gestación normal y en una gestación con preeclampsia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Buenas tardes ya. Antes de empezar, quisiera agradecer al doctor Erasmo Huertas y a todo el comité de la organización por invitarme a participar de este importante evento. Bueno, les contaré como anécdota de que hace 10 años aproximadamente yo no tenía la idea de hacer investigación, ¿no? Mi idea era ver mis pacientes, evaluarlas, darles el tratamiento, no tenía la idea de hacer investigación. Esto surgió más o menos en el año 2004. En el año 2004, el hospital adquirió un ecógrafo Doppler para nuestro departamento. Entonces, empezamos a hacer, como ya teníamos el ecógrafo Doppler y ya teníamos alguna capacitación en Doppler obstétrico, empezamos a hacer ecografía Doppler de las arterias uterinas. Y hemos estado así haciendo las ecografías inicialmente con todas las dificultades que nos demandaba, hasta que encontramos casos de preeclampsia y retardo de crecimiento con el Doppler de arterias uterinas normales. Entonces, esto nos llamó mucho la atención porque decíamos, si son pacientes que son preeclámpticas, que tienen un RSIU, entonces, ¿cómo es posible entender que el Doppler de las arterias uterinas eran normales? Lo hacíamos una vez, lo hacíamos 2 veces y nos salía que estaba pues realmente normal, ¿no? Entonces, algo debe estar pasando y empezamos a revisar. Actualmente, yo creo que ya muchos se habrán olvidado de esta fórmula. Esta es la fórmula con la cual podemos determinar el índice de pulsatilidad, ¿ya? La sístole menos la diástole entre la velocidad media. Acá les estoy trayendo en forma esquemática un ejemplo de 2 situaciones. Primero, 2 ondas de velocidad de flujo, morfología de onda de velocidad de flujo similares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en las velocidades de la sangre. Para este primer caso, la velocidad sistólica está en 100, acá 50, la velocidad diastólica final 50, la velocidad diastólica 25. Entonces, son valores, esta onda del lado derecho es la mitad de los valores de las velocidades del lado izquierdo. Entonces, si nosotros calculamos el índice de pulsatilidad, sería 100 menos 50 entre 66.7, nos sale 0.75. En el otro lado, 50 menos 25 entre 33.3, 0.75.
Entonces, esto era en forma gráfica similar a lo que nosotros estábamos encontrando en esas pacientes que nosotros las habíamos catalogado como preeclampsia o simple retardo de crecimiento. Entonces, ¿de qué nos estábamos dando cuenta? De que los índices de pulsatilidad con ondas de morfología de onda similares nos daban valores también similares y si no iguales. Entonces, no era posible entender de que dos ondas similares con velocidades diferentes puedan ser diferentes desde el punto de vista del índice de pulsatilidad. Entonces, lo que hacía diferente a estas ondas de velocidad de flujo eran precisamente las velocidades, ¿no? Como aquí vemos, 33 y 66 es la mitad de la velocidad media de esta onda. Entonces, no podríamos explicarnos en ese momento porque toda la información bibliográfica sobre Doppler de arterias uterinas estaba basada en el índice de pulsatilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer una revisión bibliográfica, empezando desde la fisiología de la circulación, fisiopatología, y encontramos esta fórmula. Q es flujo sanguíneo, es el flujo sanguíneo, es el producto del área transversal del vaso por la velocidad de la sangre. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos estamos dando cuenta? La sangre tiene un flujo de tipo laminar y para calcular el flujo sanguíneo en cualquier vaso necesitamos determinar el área transversal del vaso con la velocidad. Entonces, aquí surge el término de la velocidad media, que el flujo sanguíneo, o sea, la integral de las velocidades de este flujo sanguíneo nos da la velocidad media. Entonces, la velocidad media es la integral de las velocidades en un flujo sanguíneo laminar, tipo laminar, como es cualquier vaso sanguíneo, en este caso de la arteria uterina. Entonces, ya teníamos el primer dato que ya nos explicaba por qué las velocidades podrían ser mejor que los índices. Entonces vemos de que las velocidades tienen una relación directa con el flujo sanguíneo, ¿ya? O sea, mayor flujo sanguíneo, mayor velocidad, mayor flujo sanguíneo, mayor área transversal del vaso, menor flujo sanguíneo, menor velocidad y menor área transversal del vaso. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con el embarazo? Esta gráfica ustedes la van a encontrar en los libros muy antiguos, ¿ya? Simplemente nos muestra cambios en el sistema cardiovascular de la gestante. Existen una serie de cambios. Yo quiero destacar dos, principalmente. Uno, el aumento del gasto cardíaco, 50%, y la volemia, 45%, que es casi 50%. La consecuencia de estos cambios fisiológicos a nivel del sistema cardiovascular es el aumento del flujo sanguíneo. Imagínense ustedes ahora si tenemos una gestante que no aumenta su gasto cardíaco en un 50%, solamente aumenta el 25%. Y imagínense una gestante que su volemia no aumenta el 45%, solo el 20% o 15%. Entonces, la consecuencia va a ser de que esta paciente va a tener un menor flujo sanguíneo. Y si hay un menor flujo sanguíneo, va a haber un menor flujo sanguíneo en la circulación general y por lo tanto en la microcirculación. Y al hablar de microcirculación y en lo que nos compete a nosotros es en la circulación uterina. Circulación uterina, espacio, el lecho uteroplacentario y circulación placentaria por consiguiente, ¿ya? Entonces, este es un punto clave. Y si estamos hablando de flujo sanguíneo, también estamos hablando de función circulatoria. Y la función circulatoria tiene que ver con el aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, si decimos de que esta paciente no tiene los cambios fisiológicos esperados, normales, va a haber una disminución de del flujo sanguíneo y por lo tanto una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes. Y ustedes ya se imaginarán lo que sucede si una paciente no tiene un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes. Entonces,
también hemos visto de que, como hemos visto, el flujo sanguíneo tiene relación directa con la vasodilatación, ¿ya? Y en esto de la vasodilatación se da en el embarazo, hay una remodelación vascular. La remodelación vascular se da a nivel sistémico y a nivel de los vasos uterinos. Entonces, esta remodelación vascular significa un aumento del diámetro de la luz de los vasos, ¿ya? Lo cual permite un aumento del flujo sanguíneo y aumento de oxígeno y nutrientes. Y en esta función tiene un rol principal clave el endotelio. No vamos a revisar esto del endotelio, pero lo que yo quiero que quede de esta lámina es que hay una vasodilatación. Ahora, ¿qué tan importante es pues esta vasodilatación? Miren, supóngase que el caudal original 100 centímetros cúbicos por segundo en este vaso. Si doblamos el radio, vamos a tener, por este vaso, va a haber un aumento de 1600 centímetros cúbicos por segundo. No está aumentando el doble, está aumentando 16 veces simplemente doblando el radio. Ahora sí podemos notar la importancia de esta vasodilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente hay un aumento significativo de la circulación sanguínea y del aporte sanguíneo, como sucede en la arteria uterina. Veamos ahora. Este es un estudio de Deiler del año 90, en la cual simplemente demostró que conforme avanza la edad gestacional hay un aumento del diámetro de la arteria uterina. Al inicio 1.7, 1.8 milímetros hasta llegar a 3 y fracción. Entonces, y además con esto logró demostrar de que el flujo sanguíneo uterino, ¿ya? ¿No? Aquí está el flujo sanguíneo uterino en milímetros por minuto, aumenta de aproximadamente 90, 95, 98 hasta 300 y fracción, 310, 320, ¿ya? Entonces, todo esto es concordante con lo que habíamos revisado. Y esto se da en el embarazo. El problema va a estar en que no todas las pacientes ocurre esto. Obviamente, no va a ser igual una vasodilatación de la arteria uterina en una mujer de 20 años que en una de 40 años. No va a ser igual la vasodilatación de la arteria uterina en una mujer con IMC normal que con una mujer con obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. Entonces, no va a ser igual. ¿De qué va a depender? Simplemente de la salud vascular de la paciente que estemos evaluando. Así de simple. Y si estamos hablando de salud vascular, estamos hablando de función endotelial. Entonces, ahí cabe la importancia y la trascendencia de pensar en la función del endotelio. Lo que acabamos de mencionar también tiene relación con un estudio de Lang en el año 2003, en la que simplemente dice, flujo sanguíneo uterino, un determinante del crecimiento fetal. ¿Qué nos dice? Un adecuado incremento del flujo sanguíneo a través de la gestación es esencial para el útero, para la placenta y para el crecimiento fetal. Este artículo es muy importante en ese sentido de que es esencial. El flujo sanguíneo uterino es esencial, ¿ya? Entonces, otro dato, no solamente es el feto, sino la placenta. Ya hemos visto fetos pequeños, placentas pequeñas, fetos macrosómicos, placentas grandes, ¿ya? O sea, que si la placenta se ve comprometida en su flujo sanguíneo, por consiguiente, no esperemos de que el feto siga creciendo normal, simplemente también se va a ver afectado por la función placentaria. ¿Listo? Siguiente. Ya. 3 conclusiones de esta primera parte para que ustedes siempre lo tengan presente.
Los cambios fisiológicos cardiovasculares en la gestante son fundamentales para un aumento del flujo sanguíneo y función circulatoria. Función circulatoria, acuérdense, aporte de oxígeno y nutrientes. Siguiente conclusión. La vasodilatación de la arteria uterina es un mecanismo imprescindible para un aumento del flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, la vasodilatación es fundamental. Tercero, la velocidad media tiene relación directa con el flujo sanguíneo y por lo tanto con la función circulatoria. Aquí ya no estamos hablando de impedancia, acá estamos hablando de flujo sanguíneo, función circulatoria. ¿Por qué? Porque simplemente la velocidad media y las velocidades en general de la sangre tienen relación con el flujo sanguíneo. ¿Y el flujo sanguíneo qué cosa es? Es la cantidad de sangre que pasa por un vaso sanguíneo en un tiempo determinado. En la arteria uterina, ¿cómo podríamos extrapolar este concepto? Suficiencia. Y a nivel placentario, suficiencia placentaria. Entonces, aquí surge un término muy rico en investigación: determinar o valorar la suficiencia placentaria mediante las velocidades de la arteria uterina. Entonces, nosotros, luego de haber tenido ya esta revisión, teníamos claro de que teníamos que evaluar la velocidad media. Hicimos una revisión y no encontramos ningún artículo actual de velocidad media de la arteria uterina. Y como no existía ningún artículo actual sobre velocidad media de la arteria uterina, decidimos hacer un estudio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Gestantes normales, sin factores de riesgo, y valoramos simplemente la velocidad media promedio, similar a lo que se hace del IP promedio de la arteria uterina. Empezamos a valorar, ¿no? A las 16 semanas, a las 20, a las 16, 26, 32, 35. ¿Qué encontramos? Que en el segundo trimestre había un ascenso, un comportamiento ascendente de la velocidad de la sangre. Sí, pues esta relación, en relación con lo de la invasión trofoblástica. Y en el tercer trimestre ya no había ese ascenso, simplemente había una meseta. Era lógico porque nosotros debemos entender pues, que la arteria uterina no siempre se va a dilatar, ¿no? No siempre se va a dilatar hasta las 40 semanas, ¿no? O sea, va a tener una etapa de dilatación y se va a mantener. Era lógico también comprender eso. ¿Esto qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido? De que podamos decir y determinar que en el tercer trimestre de la gestación poder determinar un percentil 5 de 67.5, en este caso como es velocidad media, centímetros por segundo de la velocidad media de la arteria uterina, por debajo del cual, ¿no? Asumimos de que había una velocidad reducida que tiene relación directa con menor flujo sanguíneo y por lo tanto, si es menor flujo sanguíneo, hipoperfusión. Entonces nosotros interpretamos de esta manera, ¿no? O sea, percentil, una velocidad media por debajo de este percentil para la edad gestacional debe ser considerado o deberíamos considerarlo como una hipoperfusión uterina. Entonces ya parecía tener sentido lo que encontrábamos. Este es el caso de una paciente con RCIU, en la cual acá están sus valores, los valores, el IP, el IR, la velocidad pico sistólico, la velocidad diastólica y la velocidad media. Si no se nota muy claro, entonces acá tenemos los valores, tanto de la arteria uterina derecha como de la izquierda, ¿ya? Entonces, seguimos. El IP promedio de ambas sería 0.76, lo cual está normal porque está debajo del percentil 95. Y desde el punto de vista de las velocidades, miren, 54.3 centímetros por segundo está por debajo del percentil 5, de acuerdo a la tabla anterior que habíamos establecido, ¿no? Porque el punto de corte para esta edad gestacional era 67.5. Entonces, teníamos una paciente con un RCIU cuyos índices de pulsatilidad están normales y las velocidades están por debajo del percentil 5, ¿no? O sea,
es una gestante que está con hipoperfusión. Y si es hipoperfusión, ya sabemos, menos aporte de oxígeno y nutrientes. Este es el caso de una paciente de 36 semanas con preeclampsia. Algo similar, el IP 0.62, el IP 0.96, ¿no? Promedio 0.79 y ese valor es normal de acuerdo al IP. Y de acuerdo al índice, a la velocidad media, está por debajo del percentil 5 de 67.5 que habíamos establecido como punto de corte y nos indica de que hay un estado de hipoperfusión en preeclampsia. Otra conclusión, las velocidades reflejan mejor el flujo sanguíneo o perfusión de las arterias uterinas. Esa es una conclusión a la que nosotros también habíamos llegado. No habíamos hecho ningún estudio hasta este momento, hasta que dijimos, si estos hallazgos son ciertos, tenemos que aumentar nuestra casuística y demostrarlo con mayor cantidad de pacientes con preeclampsia y RCIU. Así que decidimos hacer este estudio comparando los índices con las velocidades en pacientes con preeclampsia. Los casos fueron normales, menores de 34 semanas, RCIU más preeclampsia, preeclampsia de inicio precoz, preeclampsia de inicio tardío y gestantes mayores de 34 semanas normales, ¿no? ¿Y qué encontramos? El índice de pulsatilidad, que los casos con RCIU más preeclampsia tenían mayores, en promedio tenían mayores índices de pulsatilidad, seguido por preeclampsia de inicio precoz, luego RCIU y después preeclampsia de inicio tardío. Este estudio es el valor del IP. En este mismo, con estos mismos pacientes, ahora valoramos la velocidad media. Era una imagen en espejo de lo anterior. Los casos de RCIU más preeclampsia tenían velocidades mucho más bajas, ¿no?, del total casos, seguido de preeclampsia de inicio precoz, RCIU, preeclampsia de inicio tardío, ¿no? Entonces, era una imagen en espejo. Cuando después hicimos este análisis como prueba de detección, ¿ya? Encontramos que para RCIU, ¿no?, un IP mayor al percentil 95 nos daba una sensibilidad de solamente 28.6%. La velocidad media nos daba 76.2%. RCIU más preeclampsia, sensibilidad del IP 55.6, la velocidad media 77.8. En preeclampsia de inicio precoz, el IP nos daba una sensibilidad de 60%, la velocidad media 86.7%. Y para preeclampsia de inicio tardío, la sensibilidad nos daba para el IP 30.3 y la velocidad media 42.4. Entonces, con esto ya nos habíamos dado cuenta, confirmaba nuestra sospecha ¿no?, de que las velocidades tenían mejor, sensibilidad que el índice de pulsatilidad. Estos hallazgos también son concordantes con otro estudio que se realizó en el año 92. Miren, aquí el Doppler color, la imagen Doppler color de la arteria uterina en la gestación, rangos normales de la impedancia del flujo sanguíneo, velocidad media y volumen de flujo. Este es el único estudio de velocidad media que he podido encontrar, ¿ya? Pero ¿qué nos dice en una de sus tantas conclusiones? De que la medida de la velocidad media y volumen de flujo sanguíneo puede proveer información útil adicional, el cual podría mejorar estos valores predictivos. Además, se requieren más estudios para valorar si estas medidas, ¿no?, sirven para ver las complicaciones en la gestación, ¿ya? También era concordante. Quizás los colegas que tienen mucho más años que yo, que tienen más experiencia, nos pueden decir, ¿ya?, por qué se abandonó el estudio de las velocidades y del flujo. Pero de lo que yo he podido encontrar y ver es de que medir o valorar el flujo sanguíneo no es fácil. No es fácil porque implica medir el diámetro de la arteria uterina. Nosotros hemos intentado medir el diámetro de la arteria uterina, solamente hemos encontrado en una tercera parte de los casos. Y si no podemos encontrar en más
En casi todos los casos simplemente no vamos a poder valorar el flujo sanguíneo. Pero si no podemos valorar el flujo sanguíneo, sí podemos tener la velocidad, todas las velocidades y la velocidad media. Conclusiones, dos principales. La medición de la velocidad media de la arteria uterina es una prueba con mayor sensibilidad que el índice de pulsatilidad para la detección de RCIU, RCIU más preeclampsia, preeclampsia de inicio precoz y preeclampsia de inicio tardío. Y por lo tanto podría ser complementario al estudio habitual de Doppler de arterias uterinas. Con esto les estoy diciendo, sigan haciendo lo que ustedes saben hacer, hagan lo que se les ha enseñado, pero denle una miradita también a las velocidades, Segundo, que la velocidad media de la arteria uterina podría ser considerado como un indicador de perfusión vascular uterina y función circulatoria. ¿Ya? O sea, habría un sustento fisiológico, ¿ya?, para poder estudiar la velocidad media de la arteria uterina. ¿Sí? Doctor, ¿tenemos tiempo? Ya no hay tiempo, doctor. Muchas gracias. ¿Ya todos tienen su ticket para la rifa? Muy bien. Levanten su mano, ahorita es el momento. Buenas tardes, mi nombre es Úrsula Nettel, yo trabajo para General Electric, soy gerente clínico para la línea Voluson para toda la región de América Latina. ¿Se oye bien? ¿Le subo más? ¿Sí ¿Me acerco? ¿Me oyen? Bueno, yo ya tengo más de 10 años trabajando en la empresa y los últimos 6 años trabajando exclusivamente con la línea Voluson. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y de verdad, para los que son de aquí, de Arequipa, déjenme decirle muchas felicidades. He tenido oportunidad de conocer su ciudad y es verdaderamente bella. Y he disfrutado mucho estos días compartiendo aquí con ustedes. En Voluson, nuestra línea es nuestra línea que nosotros enfocamos hacia salud de la mujer y parte de nuestro compromiso con ustedes es traer nuevas tecnologías que nos ayuden a lograr tener un mundo más saludable para las mujeres. Y por eso este es nuestro eslogan, ¿no? Un mundo más saludable para las mujeres, no nada más un mundo, un futuro más saludable para las mujeres. Y bueno, nosotros en nuestra plataforma Expert Voluson E10 que tenemos aquí presente, nosotros es nuestra línea donde año con año nosotros vamos presentando nuevas tecnologías para hacer a ustedes más fácil también el trabajo, el día a día en el diagnóstico, sobre todo temprano, para poder diagnosticar de manera temprana las patologías. Para lograr esto nosotros tenemos, aquí está. Nosotros tenemos una arquitectura en nuestro sistema que se llama Radiant System Architecture. Nuestra arquitectura del sistema es no nada más el hardware, sino también es el software, todo unido junto con los transductores para dar esta resolución que nosotros tenemos, un detalle espectacular, una velocidad del flujo de color y en general de la imagen que ustedes pueden ver es verdaderamente impresionante, así como unas caritas de bebé muy buenas, ¿no? Vamos a pasar. Tenemos nuevas tecnologías. En Voluson E10 manejamos HDRS. HDRS, déjenme sacar el puntero, que no sé con él, creo que es con este. HDRS es una tecnología que nos permite ver con gran detalle las estructuras 2D. Esto es sacando provecho de las tecnologías de alta resolución de nuestros transductores y incrementando la resolución no nada más lateral, sino también en el eje o axial que nos permite tener este tipo de imágenes. También junto con esta nueva plataforma estamos presentando una nueva manera de ver el Doppler color.
Nosotros el año pasado en el Voluson BT18, en los Expert BT18 presentamos el Radiant Flow, que es lo que estamos viendo aquí. Como ustedes pueden ver, es como si nosotros viéramos el flujo en tercera dimensión. Estamos tomando la información del flujo laminar y representándole y dándole este relieve que nos permite ver con mayor facilidad el flujo y evaluar mejor algunas, por ejemplo, el cruce de vasos o donde hay una comunicación intraventricular. Nos permite verlo con mayor detalle y mucho mayor facilidad. Y este año estamos presentando lo que es Slow Flow. Slow Flow es algo completamente diferente. Podría parecer o podríamos pensar que es muy parecido a la forma de ver lo que es el Doppler poder, pero no es así. Es un algoritmo completamente diferente que nos permite ver velocidades de flujo muy bajas sin tener todo este ruido que normalmente tendríamos si nosotros bajáramos el PRF de las máquinas. Y vamos a ver con gran detalle esos vasos pequeñitos, a la vez de que también podemos ver con detalle los vasos de alto flujo. No está hecho para ver por ejemplo, el corazón, que vamos a manejar altas velocidades, pero sí para ver, por ejemplo, las renales, el cerebro, placenta. Y esta tecnología no nada más la tenemos o no nada más la aplicamos a la parte obstétrica, sino también a toda la parte abdominal y también en la parte de partes pequeñas la tenemos disponible porque sabemos de la importancia que a veces tiene poder evaluar esta vascularidad de bajo flujo, ¿no? Y nosotros, bueno, desde el 2011 que lanzamos el HD Live, a nivel mundial hemos ido avanzando en esta tecnología. Actualmente estamos en la tercera generación del HD Live, que se llama HD Live Studio. HD Live Studio vamos a manejar 3 fuentes de luz simultáneas. Podemos usar 1, 2 o 3 con 3 tipos de luz diferentes, lo cual nos va a permitir iluminar hasta el más mínimo detalle cuando hacemos una 3D. Y no estamos hablando solo una 3D carita de bebé, ustedes están viendo también las 3D vasculares para corazón o en la parte ginecológica también tiene una relevancia importante en la evaluación de la vascularidad. En esta última plataforma, el año pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar este transductor, que es el transductor C29. Es un transductor que tiene mucha tecnología incluida, tiene cristal único, amplificador acústico, un sistema de enfriamiento para mantener el desempeño del transductor a lo largo de los estudios sin que vaya decayendo la calidad. Realmente un transductor con mucha tecnología avanzado. Agregar un transductor a una plataforma no es simplemente migrar un transductor, por ejemplo, este es de la familia Logic, a nuestra plataforma Voluson. Llevó un proceso muy largo de revisión de la parte de ingeniería para poder adecuar y sacarle el máximo provecho a este tipo de transductores. Y este año estamos presentando el C16, que es un transductor que también es un transductor XD-Clear, que tiene estas características que les comentaba, pero con una frecuencia menor, porque sabemos que también a nivel mundial la población ha ido aumentando en cuanto a su índice de masa corporal y también hay algunos pacientes que pueden ser también delgados pero no muy fáciles y este transductor nos viene a ayudar en este tipo de pacientes. Y una de las focos que Voluson siempre ha tenido que siempre hemos tenido es la evaluación del corazón fetal. En la evaluación del corazón fetal realmente la oferta que nosotros ofrecemos es muy amplia y tenemos herramientas, por ejemplo, que nos permiten hacer la evaluación del corazón fetal apoyándonos de un volumen como es el Sonovicat corazón. El Sonovicat Heart nos va a ayudar a obtener los planos básicos o más bien avanzados de un ecocardio fetal, de tal manera que simplemente yo al reconocer el septum del corazón hago un trazado sobre el septum, selecciono la aorta en un corte de 4 cámaras y automáticamente de este volumen que normalmente es un stick, aunque también se puede hacer de una 3D, nos va a dar los planos que es 4 cámaras, ustedes saben, tractos de salida, derecho, izquierdo, corte del estómago, conexiones venosas y los arcos, el ductal y el aórtico. Y el 3 vasos tráquea. Entonces son los planos que automáticamente me va a entregar. Y bueno, esto si nosotros lo complementamos con estas nuevas tecnologías como el Radiant Flow y el Slow Flow para la evaluación del corazón, pues podemos
ver, por ejemplo, con gran detalle el llenado de los ventrículos y ver si hay alguna comunicación, o incluso ver las venas pulmonares, y esto es a nivel de pulmón, como nosotros usando la tecnología del slow flow podemos ver perfectamente la vascularidad a nivel del pulmón. Nosotros tenemos desde hace tiempo en nuestras plataformas todas, incluido excepto el P8, incluido lo que es el Tissue Doppler. El Tissue Doppler en el penúltimo release, que fue el BT18, se mejoró significativamente, de tal manera que prácticamente al poner el espectro se obtiene una velocidad de tejido en espectro de excelente calidad para poder hacer evaluaciones de la función sistólica del corazón. Ay, me salté esta. Y bueno, en este último BT nosotros estamos presentando